Bienvenidos a una nueva edición de Espejo Oculto, ese rincón donde la realidad y lo paranormal se entrelazan en un baile de sombras que fascina y aterra a la vez. En esta ocasión, una vez más, estaré aparentemente solo porque ustedes, amigos ocultistas, me acompañan. El día también de hoy nos vamos a adentrar en los pasillos silenciosos de los hospitales, de los consultorios e incluso aquel lugar donde un miembro del personal médico ha sido testigo de fenómenos que desafían toda explicación científica. Y por lugar me refiero a una casa, a un patio o en cualquier lugar. La medicina, esa disciplina que busca respuestas en lo tangible, también se enfrenta a momentos donde la ciencia calla y lo inexplicable susurra, porque a veces sucede. ¿Lo viste o te vio a ti? Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a todos sus comentarios, sus likes, el que nos hayan compartido, sus mensajes en WhatsApp, que nos hemos encontrado por las calles y nos hemos saludado. Eh, Todo de verdad lo que ustedes han compartido ha sido valioso, ha sido algo que mantiene la llama de Espejo Oculto. Por favor, suscríbanse todavía en YouTube, comenten, denle like, compartan y recuerden que este es un espacio de misterio que construimos juntos. Y bueno, hoy tenemos un honor grandioso para Espejo Oculto, contar con una invitada excepcional, una persona que en Espejo Oculto admiramos muchísimo desde que tuvimos la oportunidad de conocerla y que en esta ocasión viaja a través de las ondas digitales desde Colombia para acompañarnos y es un verdadero privilegio presentarles a la doctora Luchita Cano. Doctora Luchita, bienvenida a Espejo Oculto. Permítame decirle que su nombre ya es legendario. Aquí entre quienes exploramos los fenómenos paranormales, a quienes hemos platicado la experiencia de conocerla y sobre todo de compartir algo de lo que usted nos ha enseñado a través de las pláticas, a través de su libro, que por cierto, amigos ocultistas, la doctora tiene un libro excepcional, maravilloso, que se llama Nología de la Muerte. Y además, alguien que encarna perfectamente nuestro lema. ¿Lo viste o te vio a ti? Y es la doctora Luchita Cano. Bienvenida, doctora. Bueno, Héctor y buenos miembros de Espejo Oculto, eh, el privilegio y el honor es para mí y creo que has sido muy generoso con tus apreciaciones hacia mi persona. Es un gusto compartir este espacio eh, en algo que también es un tabú, aunque puede generar mucho más eh, interés, pero por algo de morbo, algo de misticismo, algo de que la misma muerte, aunque la muerte también pues tiene pensamientos mórbidos, disyuntivos, pero pues hay cosas que pasan durante el periodo de fallecimiento y la muerte que pueden tener una explicación dentro de la física cuántica, pero digo yo, como humana, no necesariamente requieren de esa explicación tan técnica mmm, para poder considerarla como una certeza, porque lo que se experimenta es una realidad. Es correcto. De hecho, eh, la medicina, pues obviamente todos sabemos que es una profesión muy noble que se dedica a preservar la vida, a aliviar el sufrimiento,
pero también es esa frontera entre la vida y la muerte, donde es una cosa muy delgada, y usted lo decía, esa relación que se encuentra entre la medicina y la cultura y la sociedad cuando hablamos de fenómenos paranormales es un tabú, pero que es algo que existe, es algo que, lo voy a decir así, lo vivimos quizás cuando alguien se está yendo de este mundo, lo está viviendo por última vez, se va, y los que nos quedamos lo estamos viviendo tal vez por primera vez y luego de manera consuetudinaria. ¿Por qué? Porque existe algo en nosotros que nos permite sentir cosas, ver cosas, percibir lo que quizás materialmente no puede ser posible. Ahora, Sí, ¿eso qué significa? Significa tal vez que alguien tiene más disposición física, espiritual o mental para ver eso, o está en cada uno de nosotros y simple y sencillamente ante la instantaneidad del momento pareciera que no todos lo ven. O, pues doctor, ¿usted qué piensa al respecto de esta relación que hay entre la medicina, la muerte y los fenómenos paranormales en una sociedad actual que está muy deprisa? ¿Cómo lo ve usted? el problema es que vivimos en una sociedad que está tan deprisa que nos hemos mutilado esa capacidad natural de percibir y percibir con todos los sentidos, ¿sí? Pero cuando hablamos de la muerte, eh, ese paso hacia la no existencia, mm, también es que no es de nuestra era y ni en nuestras culturas ancestrales. El pensar en una vida más allá viene desde los neandertales, ¿no? Las fosas, o sea, el no man's land, que es como el registro, el primer registro que se tiene del, de lo que los neandertales pensaban que pasaba, porque las tumbas que han encontrado, los fósiles que han encontrado, pues han encontrado, ese fósil, pero también han encontrado implementos de guerra, de pieles, vestigios de pieles. Entonces siempre ha existido la noción de una conexión a otra dimensión. Pero como finalmente la muerte sale de la conciencia colectiva más o menos hacia 1800 y empezamos a vivir en una sociedad que es totalmente consumista, que es caótica, que es muy acelerada, nos mutilamos la capacidad de sentir y de vivir esas otras realidades que están ahí. Que no todo el mundo las puede ver, no todo el mundo las puede ver. Uno, porque se mutilaron desde niño. Y dos, porque todavía, digamos que no tiene esa apertura de conciencia para poder percibir esas otras realidades dentro de este multiverso. Entonces, aquí pareciera que inclusive esta se puede hacer en cualquier parte de este plano, en otro plano, o también se sitúa de manera particular, por ejemplo, como en un hospital, en un consultorio o en una casa, ¿no? Que Sí, claro. si nosotros nos vamos, por ejemplo, a esta visión, pues pareciera que entonces ante este mundo agitado hay una lista
de personas que solamente son susceptibles. Y entre ellos están los médicos, están los sacerdotes, están aquellas personas que están directamente cercanas al ocultismo. Pero pues puede ser cualquiera, siempre y cuando no haya sido mutilado, como usted dice, esa capacidad de poder entender lo que es pues, paranormal, exanormal, o que pueda entender estos fenómenos, ¿no? Que obviamente de acuerdo a la clasificación ya científicamente de James Alcock, pues para que algo sea paranormal, primero es que no se puede explicar de acuerdo a la ciencia actual. Hay una revisión constante de esos fenómenos y pues no es compatible con las percepciones de la realidad de las personas. Y una de esas es que nos lleva justamente a que inclusive hay clasificación de lugares donde hablemos de esto. ¿Cuál cree usted, doctora, que es la gran causa o son las causas de esta interacción que tenemos? Y si nos vamos centrando, por ejemplo, al personal médico con estos fenómenos inexplicables, ¿es por la cercanía de la muerte que pareciera que es como una danza macabra? No, y de hecho la danza macabra tiene todo lo contrario, ¿no? La danza macabra, que es una de las pinturas más importantes de Sí. la iconografía de la muerte, pues primero eso tenía que ver con que la población en ese tiempo era analfabeta y la forma en la que la iglesia tenía para poder mostrarle a los feligreses que era una vida piadosa, era mostrándole imágenes horrendas, realmente dantescas, escatológicas, de lo que pasaba después de la muerte si uno no tenía la vida piadosa. Ahora, los hospitales, eh, ahora no todo personal, puede que todo personal médico haya tenido una experiencia paranormal, eh, por pero no necesariamente ese personal de salud tiene una apertura de conciencia para comprender el fenómeno, ¿sí? Eh, los hospitales son lugares que se cargan de mucha energía, especialmente energía de tristeza, Así es. ¿sí? Y al ser un lugar en el que se condensa la tristeza, porque las emociones son pulsaciones que salen del corazón, ¿no? Eso es energía electromagnética. Cuando yo tengo un hospital en donde el 80% son experiencias de tristeza, de angustia, de ansiedad, pues yo voy a dar pie a que se empiecen a concentrar en algunos lugares esas condensaciones de materia, que puede ser, es materia, puede ser positiva o puede ser negativa, pero es una condensación de materia que está ahí, que a veces se materializa y alguien lo puede ver y se asustó y salió corriendo, o en este mundo virtual no se asusta, sino que coge su celular y yo lo voy a grabar porque voy a tener la evidencia, aparte porque Sí, voy a sí. tener un video viral. Sí, claro. Y eso, por ejemplo, aquí en México ha sido muy, muy común que en TikTok, por ejemplo, hay cuentas del Instituto Mexicano del Seguro Social de Personas, no la cuenta oficial, sino una cuenta de personal médico que graba su jornada laboral en la madrugada, ¿no? Que se ven sombras, que se escuchan lamentos, que suceden situaciones así. Y es que aquí me vino a la mente algo que usted mencionó cuando platicábamos aquí en Tuxtla. Y decíamos que hablar de la muerte, y ahora le sumo hablar de estos fenómenos, es hablar de una dualidad entre un enfoque científico
y el desafío al pensamiento racional de las personas. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se vea no existe. Puede existir, llega a existir. Y los médicos creo que tienen ustedes una posición única. Están formados con un rigor científico, pero enfrentados a momentos que trascienden ese conocimiento. ¿Usted cree que eso es un conflicto interno para poder entender justamente esos fenómenos y pasar nada más de tener esa conciencia para saber cómo aprender de esas situaciones y nada más dejarlo para, porque quiero tener la evidencia de que esto sucede? A ver, yo creo que eso ya depende de cada cual, ¿no? Uh -huh. Eh, y depende de la apertura de conciencia del médico, depende de la capacidad sensorial del médico, eh, depende de si comprende o no que la energía no, se transforma y que mucho de lo que pasa en el hospital, pues pueden haber energías de los pacientes, pero pues hay mucha energía residual que se materializa. Eh, y bueno, probablemente eso pasa en los hospitales que están abandonados y esa energía condensada, pues bueno, se presta para mucho, se presta para una energía condensada, pues se presta para que entren por allí energías del bajo astral. Pero en un hospital que está funcionando, hay gran parte de esa energía que es residual. Dentro del pensamiento científico, pues no existe porque yo no lo puedo explicar mediante el método científico, aunque lo pudiera, ¿no? Pero se considera una pseudociencia. Eh, pero yo sí lo puedo explicar desde, desde la física cuántica, por ejemplo. Yo sí lo puedo explicar desde allí. Entonces, también parte mucho de no de quien vive la experiencia en el hospital como una única vez y toma la evidencia, eh, es muy diferente a quienes tenemos la capacidad de ver y percibir mmm, lo que pasa con las personas. En mi caso, eh, que yo veo desde muy niña, yo veo pues, el aura de las personas, yo veo condensaciones de energía, he visto cosas más, más heavy, por decirlo de alguna forma. Eh, Siento muchas cosas a veces cuando me tocan. Eh, no todos, y esto nací yo con esto, y esto me tocó a mí aprender a controlarlo, aprender a entender cuál es la energía que me da miedo y la que no me da miedo, por ejemplo. Entender lo que pasa en términos energéticos. Yo atiendo a mis pacientes en la casa, no en el hospital. Yo los ayudo a los que acompaño al final de la vida en la casa, no en el hospital. Comprender todos estos fenómenos energéticos que ocurren en la casa durante las últimas semanas de vida del paciente. Pero soy yo, ¿sí? Y mi interés no es coger un celular y grabar la experiencia, porque a mí no me interesa, porque eso hace parte para mí de un momento sublime e importante y privilegiado que es acompañar el final de la vida, eh, y mucho menos coger la evidencia y montarla en una red social por unos likes, porque es que pues yo no vivo de likes, ¿no?
Entonces, también ya pasó esa época en la que también cuando uno lo ve la iconografía de la muerte, una de las pinturas también después de 1800 más comunes era ver esta figura del médico con la paciente moribunda y el esqueleto tratando de llevársela en esta lucha de es que yo estoy salvando la vida, ¿no? Y tú te quieres llevar lo que yo estoy salvando. En últimas, nosotros no salvamos a nadie y no salvamos a nadie porque nos vamos a morir. Es el destino de todos, al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, pues Y es realmente no salvamos. Nosotros no estamos luchando contra la muerte. De hecho, eso es un dilema bioético, por ejemplo, cuando yo sé que ya no hay nada que hacer, pero yo sigo haciéndole y consumiendo recursos técnicos, científicos. Eso es un dilema bioético que se llama encarnizamiento terapéutico. Antes se llamaba eso se llama encarnizamiento, pero se cambió la palabra porque encarnizamiento significa crueldad o tortura. Ahora se llama obstinación terapéutica. Entonces uno también tiene que asumir cuándo parar, cuándo decir, ya no hacemos nada más porque ya hicimos todo lo que está a nuestro alcance y pues el paciente ya entra en su proceso natural de final de vida. Qué interesante lo que comenta, doctora. Y voy a hacer un paréntesis. La doctora Luchita Cano es médico general con especialidad en tanatología. Por eso ella nos está hablando con esta gran magistralidad en cuanto a la relación de la muerte. Habla de la física cuántica. Nos habla justamente, importante lo que acaba de decir, el luchar contra la muerte es ir contra natura, porque al final de cuentas todos vamos a morir. Lo importante es lo que sucede en el proceso llamado vida y en el proceso del último viaje. Exactamente, bueno, lo decía Heidegger, ¿no? El Dasein, ¿no? El ¿Sí? Dasein que es el estar ahí y el estar ahí para la muerte. Y en ese sentido también Heidegger dice, es que el fin de la vida es vivir, Así es no es correcto. el fin de la ¿Y, vida. y qué le parece, doctora, entonces que si vamos a compartir algunos relatos también para nuestra audiencia? Compartamos Yo, historias. yo tengo el día de hoy para este episodio 3 relatos y pues obviamente los que usted considere compartirnos. Aquí generalmente le ponemos en Espejo Oculto, le ponemos un título a la historia para identificarla, ¿no? Entonces, no sé si gusta iniciar usted con una o inicio yo. Usted me dice. No, dale, Ok, Héctor, con la bueno, tuya, ya ese es empiezo con tiempo con una. la A mía. esta historia le pusimos la experiencia del médico blanco en el ISTEC. ISTEC el acrónimo de Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Aquí en Tuxtla Gutiérrez se encuentra el principal hospital de ese instituto, del lado oriente de la ciudad. Usted se acordará cuando fue a visitar el Cañón del Sumidero, pasó usted por ahí. Quizás no lo haya identificado como tal el hospital, pero usted pasó por ahí. Y esta es la historia de una persona que se nos pidió el anonimato y le vamos a poner L por la inicial de su nombre. L tenía eh, hospitalizado a su hermano, a su hermana, en ese hospital. Ya era una enfermedad muy avanzada, el cuerpo de su hermana ya se notaba cansado, dice él, porque ya inclusive hablar ya era un gran esfuerzo para su hermana. Sin embargo, algo que le llamó la atención a él es, visto en retrospectiva, que una semana antes que la hermana de él falleciera, ella tuvo
una visita especial. Generalmente y usted sabe, en un hospital que tiene que existir un familiar acompañando al paciente, pues en la mañana, en el día, del 8 de la mañana a 6 7 de la tarde, se quedaba L acompañando a su hermana, y en la noche su mamá se quedaba con su hermana, y pues así pasaron un buen rato, quizás como unos 6 meses. Entonces, en una de esas noches, que se queda la mamá de la hermana de L, comenta L que le dijo su hermana que alrededor de las 11:30, 12 de la noche tal vez, llegó un médico. Pero algo que le llamó la atención a la hermana de L es que el médico llegó con ropa quirúrgica, con gorro, con cubrebocas o mascarilla, y todo lo que es la ropa médica en color blanco. Tanto más que él dice que lo que le llamó la atención del relato es que su hermana destacaba mucho que el color blanco era muy brilloso, y que llegó, se paró a los pies de la hermana de él, es decir, enfrente de ella, y le dijo: tú de aquí no vas a salir, con vida de aquí no vas a salir. Entonces dice él que su hermana le platicó que pues le dijo, pero ¿por qué? Se espantó y le dijo, pero ¿por qué no voy a salir? Yo quiero seguir viviendo. Y el doctor le dijo, no, tú de aquí no vas a salir conmigo. El doctor se gira y se sale. Él le pregunta a su hermana, oye, pero mi mamá no le dijo nada, o no, mamá ni siquiera se despertó. Y yo le hablaba y mi mamá no despertó, estaba muy dormida. Cuando ya hacen el cambio de guardia, que es cuando, con su mamá, que es cuando la hermana de él le comenta la experiencia, él le va a la estación de enfermeras y pregunta que si había un médico de guardia que había ido a ver a su hermana. La enfermera agarra una libreta o algo y le dice, ah, sí, la última visita fue a las 7 de la noche, dice, es el médico de guardia. Y él le dice, no, 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 es que mi hermana dice que el doctor llegó a las 11:30 o 12. Y quedan viendo a él, la enfermera, y le dice, no, señorita, dice, no, no hay ningún doctor, a menos que sea una emergencia. Y anoche no sonó ninguna alarma. ¿Cómo era el doctor? Le dice la enfermera a él, y describe al médico como se describió la hermana, y la enfermera le dice, no, señorita, un doctor no puede andar con la ropa de quirófano aquí en nuestro sitio. ¿Quién sabe quién habrá sido? ¿Cómo ve? Esa es la experiencia más común en los hospitales. Los médicos y las enfermeras. ¿Sí? Se materializan. No van a donde todos los pacientes, no. Van específicamente donde los que tienen digamos que la proximidad de la muerte. El blanco tiene que ver con la pureza probablemente de esa energía. Ahora, como médico que se ha formado en el final de la vida y ha podido entender los sistemas de valores y creencias, el final de la vida está en relación a cómo uno vive su vida y está en relación a su sistema de valores y creencias. Hay relatos en donde los pacientes que no han tenido buenas acciones durante su vida, en el
al final de la vida en un hospital, lo que ven son entidades que pueden ser macabras, pueden ser que con estos ojos muy rojos, pueden sentir que se convierten en animales. eh, eh, eso, eso es común. En el hospital donde yo me formé, había un médico afrodescendiente y una enfermera que pasaban particularmente en ese tiempo por el ala de psiquiatría. Y los pacientes decían, no, pero es que vino el doctor, no, un doctor negrito que yo nunca había visto, nunca. Igual uno ya lo sabía porque digamos que esta entidad y esta enfermera estaban desde casi siempre, porque ya sabíamos nosotros cuando entramos a la clínica que allí habían estas dos entidades y habían muchas más entidades dentro del hospital. Entonces es muy común tener esta clase de experiencias en los hospitales, ¿no? Con los médicos. Creo que el blanco tiene ahí un significado simbólico importante que tiene que ver con la pureza y probablemente con el sistema de valores y creencias de quien falleció, porque creo que ya falleció. Ya, sí, de hecho, el siguiente relato es ese, pero no Oh, sé si termino esto y luego se nos cuenta una, ¿sí? Ah, bueno, y entonces, efectivamente, a la semana, pues sí, la hermana de él fallece, eh, y pues obviamente ya cuando fallece, y pues tienen que entregarle el cuerpo y todo, pasó algo interesante, nos platicaba él. Después de que lo van a sacar de una habitación, porque estaba en un área de aislados, y lo bajan, creo, a otra área para entregarlo a los servicios funerarios, pasó una situación curiosa. Él le comenta que inmediatamente sale el cuerpo, ya ve que los amortajan, y pues obviamente se nota la cabeza y los pies que quedan en esta posición. En cuanto salen los pies, el hospital, el pasillo del hospital completo, entre la puerta de la habitación y el elevador, se quedó en silencio. No pasó ninguna persona y solamente se oía el chirrido de la ruedita de la camilla. Y cuando llegan al elevador, el clásico botón de pling, que curiosamente no tardó en subir el elevador, pareciera que el elevador estaba ahí, porque se abrió, entró el cuerpo, y entrando la parte de la cabeza, se cierra el elevador y otra vez el barullo del hospital, que la gente se estaba moviendo porque era cambio de turno de las enfermeras en el turno de la noche. ¿Cómo ve? pero hay una parte importante en el momento de el fallecimiento. Desde el fallecimiento, es decir, no me voy a alterar un poquito. Desde las últimas 96 horas, que se considera la agonía, que es cuando la energía vital empieza a desprenderse, sale del cuerpo, sale por este centro energético, requiere de silencio. Dura 15 días dentro de este plano, mientras comúnmente se llama recoger los pasos, pero es el periodo que duran
asumiendo que no existen ya, ¿no? Eh, Dentro de esa dimensión de no tiempo, no hay solo la energía vital de esa persona. Hay otras energías que pueden de alguna manera modificar los espacios, ¿no? Y modificar eh, el espacio-tiempo, ¿sí? Y puede que haya habido sonidos, pero se vuelven imperceptibles para el humano de a pie, ¿sí? Puede ser, digo yo, puede ser una explicación de por qué todo ocurre en ciencia. Aparte es que hay algo que pasa también dentro de la muerte y las siguientes 96 horas. Cuando fallece un individuo, a pesar de que uno sepa que va a fallecer, es lo más normal, ya me han dicho, uno entra en shock. Y pareciera que en esas 96 horas se alargaran, porque parece que el tiempo se elongara. Entonces hay personas que les están hablando, pero les pueden estar gritando y no escuchan, o escuchan muy lejos a las personas, o todo es como una película muy real y muy surreal. Eso pasa después 96 horas, durante las 96 horas desde el fallecimiento hasta que ya termina todo el proceso de el entierro. Qué interesante eso, no es muy conocido, no es muy común saberlo. Uno generalmente, vamos a decir, cualquier mortal que anda por la vida dice, bueno, se murió, ahí nos vemos. Que a Dios que le vaya bien, ¿no? Son 96 horas antes y 96 horas después, o hasta 15 días, que todavía ¿Sí? estamos en esa transición. Sí, Qué por interesante que, esa trascendencia. Y sí, qué por eso interesante. es súper interesante y hay, digamos que, cosas son signos clínicos, ¿no? Para nosotros, antes de las 96 horas, que los pacientes refieran que están viendo a sus seres amados fallecidos, que los están viendo en la habitación. O dicen, es que ya llegó mi esposo por mí, ya llegó mi mamá, ya llegó. En realidad están ahí. Lo que pasa es que esos dentro de la medicina se considera una alucinación. Desde una perspectiva oriental, se conoce como la disolución de la mente y de los pensamientos. Eh, y dentro de la clínica de cuidado paliativo, dentro de la estrategia paliativa, cuando un paciente al final de la vida dice que está viendo sus seres queridos, se considera que está alucinando. Y automáticamente se considera que está en delirium de fin de vida, que es un criterio de sedación paliativa. La sedación paliativa es colocar un medicamento para apagar el sistema central, que es la racionalidad del humano, dormirlo profundamente mientras la enfermedad termina de deteriorar todo el cuerpo. Híjole, aquí entonces vamos a encontrar eso de la medicina apagando la naturaleza de quienes somos. Parece. Muy bien. Bueno, Uno lo pues puede encontrar en el bardo todo, ¿no? La pudiera ser disolución. eso un episodio también especial al Por respecto con esta supuesto, claro experiencia. que sí. De hecho, tengo una conferencia sobre la similitud que hay de el final de la vida, de la última semana,
con lo que se llama el Bardo de la Muerte. Ah, qué interesante, qué interesante. Ojalá podamos tener por ahí una reseña. Muchísimas gracias, doctora, por Sí, esta por supuesto. apreciación. Y bueno, no sé, igual si ya nos comparte usted ahora una, porque la última que tengo es, ya no es en un hospital, ya es una situación que sucedió en casa y con una, pues no lo consideran enfermedad, no sé cómo lo llaman en Colombia, pero aquí le dicen el mal de ojo. Aquí también. Ah, bueno, entonces, no sé si la contamos o ya nos comparte usted una historia. Te voy a empezar con una suave, con una bonita. Voy a dejar la más tenebrosa para el final. Esta historia se llama Menkío Fernández. Hay que decir que yo soy artista marcial. Yo soy segundo dan de Karate Do. Y hace unos años, cuando yo trabajaba en un hospicio, yo una vez tuve un sueño. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Como yo practico la filosofía budista, yo me preparo para cuando yo ya siento y cuando sé clínicamente que el paciente está en la última semana y cuando siento físicamente que está en la última semana, yo me preparo espiritualmente para eso. Y entonces una noche yo tuve un sueño donde una voz me decía, Lucha, te va a llegar algo grande, te va a llevar algo muy grande, es un privilegio. Oh, yo me despierto y digo, los números de la lotería. Dije, es algo grande y yo empiezo a recordar el sueño y decía, pero es que en el sueño no hay números. Y empecé todos los días a mirar si veía sincronías numéricas, alguna cosa de esas. No. Segunda noche, otra vez la misma voz, prepárate porque te viene algo grande. Eso fue como un fin de semana. Llegué yo el lunes a la unidad y cuando ya me iba a ir a las 7 de la noche, llegó una ambulancia con un traslado. Eh, en la unidad no había médico de noche. Había de disponibilidad, pero no médico de noche. Y dije, bueno, no, pues yo lo recibo, nada que hacer, yo lo recibo. Cuando yo recibo la historia clínica, un cáncer gástrico avanzado, metastático, pues viene para final de vida. Cuando entra el paciente, yo lo reconozco. Lo reconozco porque es el sensei de mi sensei, o sea, es el padre del karate en Colombia, Menkío Fernández. Yo no le dije a la familia que yo lo había reconocido. La habitación, yo de una vez, jefe, por favor, me le das esta habitación, me la arreglas ya. Explicarle a la familia que se pueden quedar las 24 horas, yo hago todas las órdenes médicas. Y yo vengo por mañana a ver al sensei. A todo el mundo le pareció particular que yo dijera sensei, pero nadie se atrevió a preguntarme por qué yo le decía sensei. Cuando yo llego al otro día, yo cuando reviso los pacientes antes de hacerles el examen físico, yo hago meditación. Con eso, yo cojo, pongo una mano en su corazón, pongo una mano en su cabeza
y hago meditación. Y entro en meditación profunda. Y mi supraconciencia se conecta con la supraconciencia de Menkyo. Y lo que yo empiezo a ver es un samurái con una armadura muy oxidada en un bosque muy negro, muy tenebroso. Menkyo me dice, tengo miedo. Yo le digo, yo lo voy a acompañar, sensei. Vamos a caminar. Termino la meditación, hablo con la familia, reviso clínicamente cómo está, prescripción. Al siguiente día, vuelvo a hacer lo mismo. Y ya a Menkyo le empieza, ya no tiene el sombrero samurái. En este día se quita, le ayudo a quitar los brazos. Así pasaron 5 días. La última ya no fue en meditación, sino fue un sueño. El mismo escenario, la única diferencia es que le quedaba a él de la armadura una placa en el abdomen, que era donde tenía cáncer. Y le dije, sensei, esa no se la puedo quitar yo. Esa se la tiene que quitar usted. Y él se la quita, y cuando él se la quita, sale un blanco resplandeciente, el vestido de karateca, blanco resplandeciente, y el sol enfrente de él. Le digo yo, sensei, siga caminando. Me dice, ¿no viene conmigo? Y le dije, no, sensei. Y me dijo, dile a mi hijo y a mi esposa que los amo. Me despierto, 2 de la mañana, llamo a la unidad y le digo al jefe, llama a la familia de Menkyo porque Menkyo va a fallecer. La jefe me dice, ¿cómo sabe? Menkyo falleció hace 5 minutos. Le dije, bueno, yo no puedo ir, yo llego a las 6 de la mañana, arregleme, ordéneme todo lo que tengo que hacer para poder hacer el certificado de función a las 6 de la mañana. Hablo con la familia y ahí sí ellos me preguntaron por qué yo le decía sensei. Y yo les dije, porque él es Menkyo. Menkyo Fernández, él es sensei de mi sensei, él es sensei de todos nosotros, yo soy karateca. Y para ellos fue súper conmovedor y yo entendí cuando yo le conté a mi sensei que había acompañado a la muerte de Menkyo, él entra en lágrima absoluta porque me dijo, eso es un privilegio, o sea, dentro de la disciplina japonesa, acompañar a un maestro al final de la vida es un privilegio. Y entendí el sueño. Yo no me iba a ganar la lotería. Iba a tener la oportunidad, el privilegio de acompañar un maestro, un artista marcial, una figura muy importante para nosotros en su proceso de final de vida. ¿Tuvo usted una experiencia de vida a partir de la muerte de alguien muy valioso para usted? ¿Y cómo es esta proyección de la vida y lo grande que tuvo usted, ese sueño premonitorio de se le viene algo grande cuando de su estómago se irradia esa luz? Eso está, porque
decimos, es que esa enfermedad es malo, se murió, pero no estamos acostumbrados a decir, nos está dejando un legado, Ujú, nos está exactamente. dejando algo que continuar. Imagínense, yo me imagino que todos dirán, híjole, pobrecito, le dio cáncer, se va a morir. Y de ese cáncer salió una luz que usted la ilumina. Y vaya que tuvo usted una gran experiencia y para usted es un antes y un después, como muchas experiencias. Pero esa es especial, Es muy especial, ¿no? muy especial. Este proceso de acompañar a Minkyo en en el desprendimiento de su alma y el caminar su agonía, ¿no? Porque es que la agonía, la disolución de los pensamientos, las personas, y esto lo puedo decir, yo no lo puedo medir, yo no voy a poner unos electrodos para que puedan medir la actividad cerebral, pero cuando yo hago meditación, ese tipo de meditación, cuando yo le digo yo me preparo, es que yo tengo que hacer ayuno, yo tengo que hacer unos mantras, yo tengo que, para poder entrar en meditación y que mi supraconciencia se conecte con la supraconciencia de mi paciente. Y tiene que ser una conexión total, una conexión vital, de Sí, trascendencia. por eso es que somos, la conciencia es energía. ¿Sí? Wow, qué interesante, doctora. Una más. Ale, le toca, a Héctor le toca. Bueno, le voy a platicar la del mal de ojo. Esa es la tercera. Esta historia es una que nos compartieron en una plática de café de un, ¿cómo le llaman ustedes? Un tintillo, no es tintillo, es un tintico, ¿le dicen? El tintico que Tinto, es el café que aquí. ¿no? Con El un tinto. tinto. Y esta historia nos las compartió un conocido de Daniela y mío. Dice que cuando él era niño, pues se enfermaba mucho, muchísimo, al punto que inclusive le salió una reacción alérgica en los pies y lo llevaban con médicos, con dermatólogos, con infinidad de especialistas. Se curaba, como decimos coloquialmente, 1, 2 días, 3 días, lo máximo que llegó a estar pues bien cuando estaba con esta situación, pues fue una semana, pero cada vez que esta reacción alérgica le regresaba aún peor, al punto en que en la semana que se sintió bien, pues él ya estaba muy contento con el niño, pues ya quería salir a jugar, a correr, y esta alergia le regresa tan fuerte, tan desagradable, que dice que pisar descalzo o con calzado era un sufrimiento. Las ronchas que tenía se destripaban donde él pisaba y le dolían. Entonces ya su mamá dice él que dijo, bueno, vamos a ver otro doctor, o sea, tenemos que buscar algo, no puede estar el niño así. Y en eso, en todo este proceso de en lo que buscan un doctor, él empieza a tener fiebres y fiebres y fiebres. Imagínense, la fiebre y la alergia de los pies. Y pues van y deciden ir a la Cruz Roja. Ya dijeron, a lo mejor en la Cruz Roja lo van a levantar. Van a la Cruz Roja, llevan a este amigo a la Cruz Roja. El médico que estaba ahí dice este conocido, llegó a tenerle desconfianza,
porque pues se veía desaliñado, se veía muy cansado, dice este conocido, y su mamá llega a decir, "Ah, mejor ya no lo llevemos a otro lado". Pero su papá dice, no, pues ya estamos acá, que lo atiendan. Ya hemos ido a todos lados, ya que lo atienda. El doctor se da cuenta que están ahí, los hace pasar, revisa y dice, ¿desde cuándo está así el niño? Empiezan a contar toda la historia y la temperatura, cuánto lo había tenido, la fiebre. Y el doctor dice este conocido que lo único que hizo se rascó la cabeza, les dijo, espéreme tantito y se fue. Tardó un buen rato, dice eh, este conocido, al punto de que ahí sí el papá ya se estaba poniendo de, oiga, ese doctor, ¿qué le pasa? O sea, regresa el doctor con toda la calma del mundo y les entrega un papelito. Por favor, vayan a esta dirección. Al niño aquí yo no lo puedo, no hay nada que hacer aquí en el hospital, pero vayan por favor a esa dirección. Nada más que les pido un favor. Hoy es viernes. Vayan hoy antes de que termine el día. ¿Pero por qué, doctor? Es lo único que les puedo decir. Por favor, ¿quieren que su hijo viva? Vayan. Casualmente ese lugar estaba atrás de la Cruz Roja, entonces en la siguiente calle. Dicen que van, llegan, una casa normal, no parecía ni consultorio, ni hospital, nada, una casa normal, una reja, una barda, color blanca, blanca con, según eso decía, con amarillo. Tocan y sale una señora ya en entrada en edad y dice, buenas tardes, díganme qué les puedo servir. Es que nos mandaron aquí de la dirección un doctor aquí de la Cruz Roja. Ah, permítame tantito. Sale un señor más joven, dice este conocido que quizás o era su mamá o era la clásica tía que vive con algún sobrino, ¿no? No, pásenle, por favor, los mandó el doctor fulano de tal. Sí, pues yo creo que sí, porque no sabemos el nombre, dice el papá. No, pasen, por favor. Cuando dijo pasen y ellos ingresan, dice ese conocido, en el trayecto de la reja de entrada a la puerta de acceso, este señor dice, ¿qué le pasó al niño? Ellos no habían dicho nada. Y la mamá empieza a contar todo lo que había pasado. Y dijo, ¿y ya le pasaron un huevito? ¿Un blanquillo? ¿No? ¿Eh? Ese niño tiene mal de ojo. Lo vamos a quitar, no hay problema. Le hacen una limpia con huevo, albahaca, ramas. Y les dice ese señor a los papás, eso se lo van a hacer 3 días más. Mañana sábado, el domingo y el lunes. El último, lo que van a hacer es que lo van a poner enfrente de la puerta de su casa, en medio de la calle, en forma de cruz. Estas ramas, con las que le hayan hecho su limpia al niño, van a salir a su puerta de su casa, lo van a poner enfrente, en la mitad de la calle incluso. Los otros días eso se va a la basura, eso no hay, es más, si tienen no cómo deshacerse de eso, sáquenlo. Y en esos 3 días, el niño tiene que tomar toda el agua que les pida, a la hora que sea. Si es en la noche, en la noche. Si es en el día, a la hora que sea, que tome toda el agua. Y además, va a comer todas las verduras del color verde que quiera el niño. Pues bueno, muchas gracias, se van.
lo hicieron los papás esto y justamente al tercer día el niño no tenía ni alergia y no volvió a tener fiebre. Y pues ahí vive porque lo acabamos de ver. Esa es el mal de ojo, la historia del mal de ojo. Bueno, es muy común aquí también el mal de ojo, y por eso es que a los bebés nos los llevan a los funerales porque de que les da mal de ojo. No, es que los niños son muy susceptibles. Los niños tienen su tercer ojo abierto, ¿no? Y hay niños que son más susceptibles que otros, ¿sí? Y los niños en su inocencia no tienen capacidad de discernimiento de qué se les puede pegar a su campo electromagnético, y eso puede, pues, produce síntomas. Es que, vuelvo y digo, es el campo electromagnético el que empieza a condensar energía y hay brota por alguna parte y a veces brota es por la piel. Y el huevo lo que hace es recoger todos estos egregores que están envolviendo el aura, que es lo que recoge pues, toda esta energía negativa, igual que las hierbas amargas, y pues las verduras verdes pues producen cambio en el pH del cuerpo, y cuando cambia el pH del cuerpo, cambia el pH de la piel, lo que favorece el proceso de cicatrización, pero es muy común. Entonces a los niños les ponen unas manillas, ¿no? Ya no, sí, sí, les ponen unas manillas. Yo tengo dentro de todas estas, yo tengo la mía y yo tengo la de la cintura, y cuando yo conozco a alguien que mi cuerpo me dice, Ah, me tapo el ombligo. sí, claro. Eh, Esa es una protección muy buena porque el ombligo es, por ahí entra un nos montón han de cosas. enseñado que es entrada, pero realmente, que es salida, pero también es entrada. Sí, por supuesto. Por ahí eso es un flujo continuo de energía. Sí. Y bueno, doctora, ¿alguna otra Mm, experiencia que tenga usted también? Bueno, tengo dos, una muy corta y una muy pesada. A ver, ¿Quiere las dos? ¿Quiere una? ¿Qué quiere? ¿qué le parece si nos vamos con todo, en la pesada? Con la pesada. Bueno, La pesada. la pesada es que me, me contacta una familia. Ahí me contactan pacientes por el voz a voz, porque me conocen, por mis conferencias, por todo y por mis redes sociales. Y pues porque aquí donde yo vivo, en mi barrio, pues todo el mundo sabe que yo acompaño al final de hoy. Me escriben por WhatsApp y me dicen: "Te necesitamos urgente, urgente. Mi mamá está mal". Yo, ok, ¿dónde vive tu mamá? No, aquí cerca, cerca de mi casa. Yo, ok, yo voy mañana. Yo llego, el barrio donde yo vivo, un barrio, eh, aquí se llama, los barrios muy caros son estrato 5, estrato 6. Así está estratificado en Colombia. Pero es un edificio por fuera eh, moderno, pero por dentro son apartamentos construidos hace 40 años. Cuando yo entro al apartamento, me recibe un domo, y de ese domo tiene 5 salidas. La salida de los cuartos, la salida al estudio, la salida a la sala, la salida del comedor y la salida a la cocina. Eh, una enfermera me dice: "Doctora, estamos cambiando a la paciente, espérenos un momentito acá". Ok, acá yo empecé a sentir
como una presión y empiezo yo a fijar, yo soy absolutamente observadora. Y entonces me doy cuenta que en la entrada tienen dos espejos unidos. No, porque aquí todos sabemos que los espejos son portales, ¿no? Y que lo Así peor que uno puede tener es dos espejos mirándose uno al otro, porque eso es entrada y salida de entidades de todo tipo. Y yo dije, cuando me di cuenta, yo estaba en el medio de los dos espejos, y yo dije, miércoles, no, echo para atrás. Cuando yo echo para atrás, siento una ráfaga fría, algo así como, miércoles, Bogotá está fría, pero no tanto. Cuando empiezo a ver cosas por el rabillo del ojo, y esas cosas se movían muy rápido. Y yo, necesito entrar rápido. La enfermera me dice, doctora, ya puede entrar. Yo, por la historia clínica, porque pues yo siempre pido que me manden la historia clínica, pues yo ya me imaginaba qué paciente tenía. Pero cuando yo voy caminando hacia la habitación de la paciente, la temperatura empieza a bajar, a diferencia de los otros lugares del apartamento. La empleada de servicio me dice, doctora, ¿quiere algo? Un tinto, agüita, aromática. Le dije, no quiero nada, tranquila. Yo tenía en mi cabeza la paciente que me iba a encontrar, o sea, clínicamente. Yo sabía que estaba en cama, yo sabía que estaba más dormida, sabía que tenía mucho dolor, el color de la piel. Pero cuando entro al cuarto, había una luz tenue de la habitación en una esquina y empiezo a tener un olor. Quiero decir, aquí voy a hacer un paréntesis, los pacientes al final de la vida empiezan a oler diferente por efecto de las putrecinas, que son unas enzimas que eh, producidas por bacterias, eh, porque las bacterias que normalmente nos protegen empiezan a entrar a los órganos y entonces se activan las putrecinas. Ese olor no es perceptible para todo el mundo. Y todas las enfermedades, según el síntoma, tienen un olor característico, pero este olor no era el característico al que yo estoy acostumbrada, por decirlo de alguna forma. Este olor era como como azufre, una cosa ahí. Y a mí ya no me gustó. Perdón, doctora, azufre, ¿y qué más? Como azufre y Almizcle. almizcle, sí, Almizcle, sí. Es como cuando el almizcle, para que lo identifiquemos o relacionamos el olor, es como cuando un perrito que no ha sido castrado orina y queda muy penetrante ese olor. Así. exacto, sí, es una cosa así. Y ya o sea, mi cerebro empezó a unir cosas y decía, no, esto no. Yo reviso la paciente, la reviso clínicamente. Yo voy a tratar de hacer meditación y no puedo. La temperatura empieza a bajar más y yo le digo a la enfermera, normalmente hace tanto frío aquí. Y me dice, uy, doctora, desde hace un par de semanas esta habitación no se calienta con nada. Cuando yo estoy revisando, la señora tiene sonda para medir la orina.
Yo me agacho y estoy revisando el color de la orina, cuánto ha orinado, no está orinando casi nada, la orina es muy oscura, propio de la enfermedad que tiene, pero yo empiezo a ver algo negro debajo de la camilla, atrás, a la cabecera de la paciente. Y yo me voy haciendo más para atrás, y cuando yo me voy haciendo más para atrás, mi campo visual empieza a ver hacia arriba. Cuando yo subo la mirada, yo puedo ver un ente. Puedo decir el nombre porque es reptiloide, con los ojos muy rojos y con la lengua saliendo y su cabeza hacia la paciente. La cabeza de la paciente estaba hacia arriba y tenía, pues, sí, tenía dificultad respiratoria propia de su enfermedad, pero esa fue la primera vez que yo vi un arconte. Ahí, digamos que una cosa es, entiendo lo que estoy viendo. Yo no le puedo decir a la familia que aquí haya esto y que esto tiene nombre, porque nadie más lo está visto. La gente que viene aquí siente que esto está más frío, siente que esto está más lúgubre, mucha tristeza, eh, se sienten más cosas, mueven las cosas, porque mientras yo revisaba a la paciente, la enfermera como que empezó a contarme todas estas cosas que ella estaba viviendo, que le daba miedo quedarse en la habitación, más en la noche, que ella prefería el turno de día, pero que en el día también pasaban cosas. Finalmente, yo encuentro la forma de decirle a la familia, tiene criterio de sedación, vamos a sedarla, el dolor el dolor ya no se puede controlar con las dosis que tiene, vamos a sedarla. La sedación dura tantos días. Me van contando cómo van todos los días. Me escriben porque yo no puedo venir todos los días. Yo sabía que la señora a los 3 o 4 días iba a fallecer. Y así fue, ¿no? 5 de la mañana, 3 días después, me llamó la hija y me dijo muchas gracias. Muchas gracias por lo que hiciste por nosotros, porque aparte, o sea, yo les expliqué yo reuní toda la familia y les dije cómo era el proceso del final de la vida, les hice lo que se denomina el duelo anticipado. La paciente murió y pues bueno, ya la familia tenía que organizar, había que desocupar el apartamento. Pero una de las hijas, sí, ella hace yoga, medita y todas esas cosas. Yo me atreví a preguntarle, le dije, quería, ¿tú qué has notado en, en el apartamento de tu mamá? Y me dice, Lucha, ¿qué sabes? Y le dije, dime qué has sentido. Y me dijo, ese apartamento, el cuarto no se calentaba nunca, igual ya ha pasado más de una semana y el apartamento sigue frío. A mis hermanas les está dando miedo venir. Le dije, ¿tú ves cosas por el rabillo del ojo? Y me dijo, ¿tú qué viste? Y yo le dije, no importa lo que yo haya visto. Ustedes están en el proceso ya de desocupar el apartamento, pero te voy a decir algo. Saca toda la ropa de tu mamá. Toda. Y revisa. ¿Por qué, Lu? Le dije,
por favor hazlo. Saca toda la ropa y revisa cada pantalón, cada camisa, cada chaqueta. Es que la vamos a regalar. No, no la vas a regalar. La van a botar. Ponla en la de reciclaje. Pero no, no la puedes regalar. 4 o 5 días después, me manda una foto de un muñeco, de un muñequito envuelto con pelos, con un nudo. Y en el vestido donde encontraron ese muñequito salía un líquido espeso, helado, helado. Y a mí se lucha, ¿tú cómo sabías? Le dije, no importa. Tu mamá tenía muchos enemigos. Como abogada, yo te puedo decir que esto es un trabajo. Y me dijo, tengo que traer a alguien, le dije, sí, trae a alguien que lave la casa, esto hay que encharcarlo en ruda, esto tienes que sacar un montón de cosas de tu mamá, pero esto no se trata de que consigas, y esto sí es una posición mía, porque uno está acostumbrado a que si yo encuentro brujería, me voy donde otro brujo que haga un trabajo más potente. Y no es así. Lo que yo tengo que hacer es un ritual de luz, porque estas entidades se alimentan es de el odio, la angustia, el de usted me hizo y entonces yo le voy a hacer un trabajo más potente que el suyo. Y hay sentimientos negativos. Lo que hay que hacer es limpiarla con luz blanca, ¿sí? Porque fíjate, tu mamá muere, ella no muere porque haya tenido un trabajo. Ella muere porque tuvo cáncer. Pero ella tiene el derecho de trascender en luz. Y la persona que hizo esto en contra de tu mamá, por la razón que haya sido, lo que necesita es luz, necesita es gratitud, porque es que la forma en la que uno puede contrarrestar este tipo de trabajos es a través de la vibración más alta, que es el amor, la gratitud y la luz. Sí, trae a quien tú quieras, un liberador, un chamán, lo que tú quieras, porque aquí en Colombia no encuentro un montón de cosas, al igual que allá en México. Aquí hay que lavar la casa, hay que desinfectarla, hay que hacer un montón de cosas, pero la ropa, eso sí, mira, en bolsas, y eso no se lo des a nadie, porque eso tiene una energía pegada terrible, eso mándala a reciclaje, que venga el camión de reciclaje y se la lleve, y eso ya lo tritura. Y pues, por supuesto, yo tuve que hacer un trabajo espiritual importante, no porque se me haya pegado una energía, no. Digamos que yo me protejo lo que más puedo, pero pues energéticamente no es tan chévere uno encontrarse con una entidad de estas, ¿no? En esencia, yo cuando entro a veces, la mayoría de veces cuando entro en meditación, yo puedo ver lo que están sintiendo y viendo los pacientes en la disolución de la mente, que es la agonía, y pues en este caso no lo pude hacer porque había una entidad que no me lo permitía. ¿Cómo la ves? Cuéntame. A mí me llama la atención de entrada los espejos.
De entrada, creo que era como un bucle, donde Sí. estaba circulando la energía de manera descontrolada e inclusive hasta de manera negligente. Mm, Y usted me entenderá, sobre todo por quién lo digo, de que fue sí. negligencia que eran esos espejos ahí. Y es interesante, por ejemplo, esto que menciona. Por ejemplo, Daniela, ella practica algo que se llama barras de Access Consciousness y se habla justamente de esto de las entidades que se alimentan desde las preocupaciones hasta los miedos y el odio y cómo hay que combatirlas con partículas de conciencia, que es esa luz blanca que usted dice. La enfermedad es el producto de esa maldad, porque así fue manifestada por quien la ordenó, tal vez. No, no puedo decir que así fue porque no conozco el caso y obviamente no tengo en este momento las credenciales para decir fue así, pero muy probablemente significa eso. De hecho, la historia que yo le comentaba al inicio tiene un poquito de relación con lo que usted dice. Hay algunas particularidades, pero hay muchas semejanzas. Y es ahí donde entra justamente, si los seres humanos somos tan poderosos como creemos, porque somos y tenemos un toque divino, recordando, por ejemplo, que a quien se le atribuye la maldad fue antes un ángel y es un ángel caído, quien tiene origen divino, o nosotros estamos atribuyendo eso de un sentido negativo y en lugar de utilizar para esa luz blanca, la estamos utilizando para una cosa que no es buena o que no entra de esos estándares buenos. La entidad, así como me la describe, me recuerda a uno de los episodios que hablamos de un críptido en Honduras que se llama el Comelenguas, donde de acá arranca la parte de la mandíbula y todo esto. En la leyenda le arranca la lengua y a la persona la deja con vida. Aquí pareciera que no. Aquí pareciera que le está succionando la fuerza vital, ¿no? Eso es lo interesante. Y creo que esto también nos da o nos debería de enseñar que hay que saber cuidar nuestra energía, saber con quién compartirla. Es esa lección esotérica de autocuidar. El autocuidado es muy importante, así uno esté trabajando en un hospital, ¿sí? Porque es que O en estoy en cualquier contacto lado. y en cualquier lado, porque es que estoy en contacto con muchas personas y yo debo hacerle caso a mi cuerpo. A ver, las personas que amamos y que fallecen y se manifiestan en su proceso de trascendencia no producen miedo. Mi cuerpo no la detecta como miedo. Y Lo que pasa, eso es cierto. Eso es cierto. Lo he lo que pasa comprobado. es que culturalmente, como nos han enseñado, es que viene el coco y te comerá, y es que viene el monstruo, y es que no sé qué, y es que el espectro es malo, y es que el fantasma es malo, y es que es no sé qué. Pues las personas le tienen miedo en este país o sea, a uno le dicen, oye, si te mueres no me jales las patas. Oye, la persona que fallece no viene a asustarte, no tiene por qué asustarte, no, está en su proceso de trascendencia y se puede manifestar. Pero te, cuando tú te topas con una persona que está cargada negativamente, tu cuerpo te dice, porque sientes miedo, porque es que lo sientes aquí, abajo, en el plexo Porque sientes solar. repulsión también, ¿no? Porque sientes
esas ganas de irte de ese lugar donde está esa persona. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, porque es que no, esto no se trata de volverse una anacoreta ¿no? Ni salir vestido de astronauta como en la época de COVID, eh, pero, pero uno sí tiene que abrir un poquito la mente, entender que hay cosas que pasan porque somos materia. La materia se mueve en una dimensión que a veces no podemos acceder, y que debemos cuidarnos. El autocuidado no solamente es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, eh, hacer un deporte, hacer arte. Eh, el autocuidado también es espiritual. Eso es una responsabilidad para poder tener equilibrio mental y emocional y espiritual. Un gran broche de oro para concluir este episodio, doctora. Muchísimas gracias. Creo que con esto podemos decir que hemos cerrado la sesión, hemos cerrado los trabajos. Ha sido un verdadero honor contar con su luz, con su presencia, con su sabiduría y sobre todo con un universo maravilloso que es usted. Sus experiencias nos recuerdan algo muy importante. La ciencia, por más rigurosa que sea, todavía no llena los espacios donde lo inexplicable se sigue manifestando. La delgada línea entre la vida y la muerte, entre lo explicable y lo misterioso, es mucho más tenue de lo que nuestra mente racional quisiera admitir. Y esa frontera difusa es donde encontramos verdades profundas sobre nuestra existencia que todos deberíamos aprender a cuidar para saber cómo desenvolvernos en la historia de nuestras vidas, pero que necesitamos la valentía para hacerlo. No es fácil. Y a quienes nos escuchan y nos ven en Espejo Oculto, espero que hayan disfrutado este episodio. Es un episodio épico, es un episodio que espero que el algoritmo de YouTube lo reproduzca porque la doctora Luchita Cano se merece que le escuche todo el mundo en este plano y en el que sigue. Y pues si ustedes tienen historias parecidas como las que contamos acá, compártanlas, díganos en comentarios qué le pasó, qué les pareció, qué les gustaría saber y pues doctora también, cómo pueden seguirla también a usted en sus redes o cómo contactar con usted y cómo saber más de usted. Bueno, querido mío, antes que nada, te agradezco este maravilloso espacio y esta conversación. Te agradezco el poner sobre la mesa lo intangible y poderlo hablar también con naturalidad, como una realidad, mm, para mostrarle a las personas que no están locas, ¿sí? O sea, una cosa es la esquizofrenia y otra cosa es que hay una realidad, es que podemos o no percibir. Y creo que es importante que las personas puedan conectar con eso para que no se sientan cohibidas por si tienen una experiencia de este tipo. Eh, Creo que eres muy generoso con tus apreciaciones eh, hacia mi persona, te lo agradezco profundamente. Eh, el, la admiración es mutua, Muchas gracias. hacia, no solamente hacia ti, sino hacia todo tu equipo y tu familia. Muchas gracias, doctor. No, yo no tengo canal de YouTube, y no tengo canal de YouTube y siempre me hacen esta pregunta, ¿por qué no pones tu contenido en la red? Digo, porque es que ahora como todo es sensible, la palabra muerte es sensible, entonces
yo no tengo el tiempo para que me estén bajando los videos y volver a repetir el video y ver por qué y pelear, porque es que, o sea, yo no tengo tiempo realmente para eso. Entonces, yo solamente tengo Instagram, que es luchitacano666, y por ahí me pueden encontrar, por ahí me pueden preguntar, me pueden contar, me pueden lo que necesiten, yo siempre estoy ahí al servicio de ustedes. Y Héctor una vez más y a Dani que está detrás hoy en el backstage, un abrazo. De verdad, muchas gracias por este episodio tan bonito. Espero que puedan contar conmigo en otro espacio y Claro que sí, doctora. aquí a quienes nos ven, de verdad, por favor, eh, eh, dejen a Héctor en los comentarios cómo les pareció el episodio, si me quieren volver a ver. Y bueno, pues por ahora, muchas gracias por haber visto el episodio. Les mando un abrazo. Abrazo mortal, saludos mortales, dice la doctora Luchita Cano, una frase icónica de ella. Muchísimas gracias a todos y como decimos en Espejo Oculto, siempre tengan presente nuestra pregunta. Doctora, ¿me ayuda a completarla? ¿Lo viste ¿Lo bien? o te vio a ti? ¿Lo viste o te vio a ti? Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego.